Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy tendremos el placer de contar con Juan Pedro Morenes de Allianz. ¿Qué tal, Juan Pedro? Hola, Juan. Buenos días. Buenos días. Y también tenemos el placer de contar con Asís Maestre de Bellevue. ¿Qué tal, Asís? ¿Todo bien? Buenos días, Juan. Pues aquí encantado de participar con vosotros una vez más. Igualmente. Bien, en el día de hoy hablaremos acerca de los cambios demográficos y sociales, también de los sectores que se van a ver más beneficiados de estos cambios. Y me gustaría empezar hablando con Juan Pedro y preguntándote, ya que en estos últimos años hemos visto cómo la tecnología ha cambiado profundamente en nuestro día a día, y en este sentido y de cara al futuro, me gustaría preguntarte qué ramas dentro de este sector crees que pueden propiciar cambios más disruptivos en nuestro día a día y si crees que es un buen momento para posicionarse dentro de estas tendencias a pesar de las correcciones que ha experimentado el sector durante este año 2022. Sí. Lo primero, Juan, darte las gracias por contar con Allianz y por contar conmigo en este evento, y un placer tener mi primer cara a cara con mi primo Asís, aunque sea de otra casa. Pues oye, pues un placer estar aquí con vosotros. Respondiendo a tu pregunta, el escenario macroeconómico que tenemos ahora mismo no es fácil si lo miramos en términos geopolíticos, económicos o sociales. Pues hay muchísimo ruido, ¿no? Y de hecho, pues las perspectivas de crecimiento de los diferentes países a nivel global pues se están revisando a la baja. Si combinamos además unas tasas de inflación que están disparadas, que están llevando a los bancos centrales a centrarse en un discurso más agresivo de subidas de tipos, con un shock energético provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania, hace que nuestro escenario base sea la de una recesión tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Si además de todo esto unimos que los niveles de apalancamiento están en una situación elevada y que hay un cambio en el ciclo económico de las principales economías, pues es algo que nos preocupa, ¿no? Y nos hace vigilar muy de cerca la estabilidad financiera de los países. Dicho esto, parte de todo esto ya se ha descontado en los mercados. De hecho, si analizamos los diferentes activos, estas caídas reflejan unos niveles de entrada y, evidentemente, unos niveles de valoración pues más atractivos de lo que veíamos hace tan solo un año. Donde más castigo hemos visto ha sido, sin duda, en el sector de la tecnología. Tenemos al índice del Nasdaq cayendo casi el 35%, si incluimos las caídas de ayer con la reunión de la Reserva Federal. Pero si además del índice extraemos un poco los perfiles más defensivos de las megacaps, pues nos vamos de media a una caída de en torno al 50-60%, con líneas o con compañías cayendo ya a niveles de 70-80%, ¿no? Por lo tanto, nadie duda de cómo la tecnología está cambiando nuestra forma de vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y en la pandemia, pues hemos visto una transformación digital y un aumento de la necesidad del uso de nuevas tecnologías. Y esto ha constituido un catalizador para que muchas de estas empresas hayan doblado, incluso triplicado su volumen de negocio. Entonces, por un lado, es difícil de digerir, oye, que un negocio haya doblado su volumen y que haya caído un 70%. Entonces, en algunos de los casos vemos que ha habido un castigo excesivo, ¿no? Hace 2 o 3 semanas tuvimos la visita de uno de nuestros gestores que está centrado en el sector de la tecnología, y la pregunta por nuestra parte fue, oye, tú que llevas tanto recorrido en este sector, que has visto tecnologías súper disruptivas, que en no tantos años ha entrado una nueva tecnología, la ha sacado del mercado y realmente pues no ha tenido la consistencia que se pensaba que iba a tener. Realmente, ¿cuáles son las 2 ideas que tú consideras que son consistentes, son disruptivas y que se van a mantener en el largo plazo? Y sin ninguna duda nos habló de 2 ideas. Una es la inteligencia artificial y otra es la ciberseguridad. Estas 2 temáticas parecen muy innovadoras, pero bueno, desde Allianz Global Investors pues, llevamos gestionando estrategias con un patrimonio pues, bastante elevado desde hace más de 5 años. Pero por comentar un poco la inteligencia artificial, es una temática
muy disruptiva, que a pesar de que ya está incorporada en nuestro día a día desde que nos levantamos y desbloqueamos el teléfono móvil con desbloqueo facial o desbloqueo táctil, que va con sistemas de inteligencia artificial, hasta que nos acostamos viendo series que nos ha recomendado el propio sistema de Netflix para, según nuestros gustos y las últimas series vistas. Estamos en el minuto número 5 del partido. O sea, la temática está comenzando. Nosotros entendemos la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema o un software de aprender, de razonar, de sentir, incluso de tomar decisiones como un ser humano. Y el enfoque que nosotros le damos no es exclusivamente tecnología, que evidentemente tiene un porcentaje muy elevado a través de pues, subsectores como Deep Learning, la nube, Big Data, entre otros, sino que también incorporamos todas aquellas industrias y todas aquellas empresas que incorporen la inteligencia artificial a sus procesos de fabricación y a sus sistemas. Y aquí hay historias muy bonitas que por tiempo no voy a poder comentar, pero dentro de sectores como pues, la agricultura, la automoción, la medicina, entre otros, hay casos de éxito bastante relevantes, ¿no? Hay una cosa muy importante que resaltar sobre la inteligencia artificial, y es que se dice que va a poder contribuir en 16 trillones de dólares al crecimiento de la economía global. Y esto, si lo vemos, si lo analizamos de forma separada por los diferentes sectores, el crecimiento en todos ellos es bastante superior si incorporamos esta tecnología. Hay sectores que este crecimiento no se nota tanto, pero hay otros, como puede ser el transporte, como puede ser la agricultura, que incluso se doblan y triplican los crecimientos. Por tanto, esto, si lo llevas a un nivel de empresa, pues hay muchas oportunidades. Y dentro de la ciberseguridad, que era un poco la segunda idea que nos comentaba el gestor, esto es una temática que realmente no tiene discusión alguna. O sea, llevamos muchos años con una transformación digital que se ha acelerado con todo el tema de la pandemia. Somos casi 8 billones de personas en el mundo que estamos cada vez más conectadas y cada vez más digitalizadas, y este camino necesariamente tiene que venir acompañado de una protección cibernética, ¿no? Todos los años desde Allianz llevamos a cabo una encuesta, un barómetro, en el cual pedimos la opinión pues a más de 2.500 expertos de análisis de riesgo de diferentes compañías, para que nos digan desde su punto de vista cuáles son los retos o cuáles son los riesgos que afronta una empresa ahora mismo, ¿no? Y de alguna manera los enumeran. Los ciberataques siguen en el puesto número 1, lo que te indica la intención de estas empresas de dedicar un esfuerzo financiero importante en ciberseguridad. No solo porque suponga un riesgo financiero, de media el coste de un ciberataque supone un poco más de 4 millones de dólares, pero si vemos la itinerancia con la que se repiten esos ciberataques cada 30-40 segundos, pues oye, te das cuenta que hay una industria detrás de todo esto, pues simplemente impresionante, ¿no? También el riesgo reputacional. Estamos hablando que desde que te atacan hasta que te das cuenta pasan más de 200 días. Desde ese momento hasta que tú lo consigues arreglar pasan otros 70, 80 días. Por tanto, estás prácticamente entre 10 y 11 meses trabajando completamente a ciegas, y imaginaos eso para un sector financiero, el hecho de, oye, que te quiten los datos de tus clientes, las cuentas que tienen, dónde vive, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, la adopción de una regulación que cada vez es más exigente y está obligando pues, a las empresas a tomar medidas y tener unas protecciones mínimas de ciberseguridad. Todo esto hace que hablemos de un mercado cuyas expectativas de crecimiento para 2030 son del 12-13% de manera anualizada. Es muy curioso ver cómo estas dos temáticas, y en nuestro caso, que se gestionan por equipos totalmente distintos, están tomando en estos momentos medidas similares. Están reduciendo la exposición a aquellas posiciones que son pues, más defensivas, lo que consideramos las megacaps, para ampliar en otras posiciones de mayor convicción
de mejores perspectivas de crecimiento y de mayor pureza. Gracias, Juan Pedro. Como bien decías, ¿no? La importancia de la inteligencia artificial, algo que ya vemos en el día a día, ¿no? Pero que aún así tiene muchísimo recorrido en diferentes sectores, también de la ciberseguridad, una parte fundamental de las empresas. Bien, me gustaría pasar ahora a hablar con Asís, ¿no? Y hablar de uno de los sectores en los que primero pensamos al hablar de cambios demográficos. Este es el sector de la salud. Pero me gustaría preguntarte, Asís, ¿a qué retos se enfrenta este sector en el corto y medio plazo? ¿Qué puede aportar la inversión en este sector a nuestras carteras? Bueno, pues bueno, voy a por ello. Enhorabuena, Juan Pedro, por la explicación. Seguro que en algunas cosas coincidimos. Pero por supuesto que cuando hablamos de cambios demográficos, el sector salud, la verdad que tiene un papel aquí súper relevante, ¿no? La inversión en sector salud podemos decir que se sustenta fundamentalmente en 3 pilares, como veremos, pero también eso trae unos retos, ¿no? Me explico. Cuando hablamos de demografía o de cambios demográficos, está el hecho, por supuesto, de que cada vez somos más personas en el mundo. Vamos a pasar de 6.000 millones que somos actualmente más o menos a 9.000 millones en el año 2050, ¿no? Esto lo explica una barbaridad de veces. Esto supone un crecimiento de en torno al 30%, ¿no? Del número de personas. Pero lo verdaderamente relevante es el envejecimiento poblacional que vamos a ver, ¿no? Si tenemos en cuenta los ritmos actuales de crecimiento y las estimaciones a futuro, el número de personas mayores de 60 años para el año 2050 se estima que pase de 700 millones a 2.000, ¿no? Esto es que se multiplique el número por 3, lo cual es una barbaridad. Un ejemplo, siempre lo ponemos, es Corea del Sur, ¿no? Donde la esperanza de vida de las mujeres ha aumentado en 24 años, ¿no? Ha pasado a ser una de las mayores del mundo. Esto obviamente son grandes noticias porque significa que vamos a vivir más y vamos a vivir mejor, ¿no? Pero lo que es innegable es que a mayor edad, mayor probabilidad de sufrir pues determinadas enfermedades crónicas, ¿no? Que lo único que significa es que al final requieren un cuidado, digamos, constante, ¿no? Y aquí tenemos uno de esos retos de los que me preguntabas al principio, ¿no, Juan? Y que es el gasto creciente en los sistemas sanitarios hasta tal punto que el gasto pues podría llegar a ser insostenible, ¿no? Por dar un dato, en Estados Unidos se estima que el 10% de todo el gasto que se destina a salud podría utilizarse de una forma mucho más eficiente. Esto podría o supondría un ahorro de 300 billones de dólares, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Hemos hablado de cambios demográficos. Otro de los pilares fundamentales, pero que también, como veremos, supone un reto, es esos cambios en el estilo de vida, ¿no? Nos asemejamos más a esa occidentalización en el modo de vida que muchas veces lleva aparejadas malos hábitos alimenticios, como sabemos, pues demasiado azúcar, exceso de comida basura que puede llevar pues a problemas como el sobrepeso y que lleva también a determinadas enfermedades a día de hoy como es la diabetes, ¿no? Esto es un claro ejemplo de enfermedad crónica que requiere un cuidado diario, ¿no? Pues si lo pasamos a números, el año pasado había 530 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Esto supone 1 de cada 10 personas adultas se vieron afectados por diabetes. Este número se ha multiplicado por 3 los últimos años y las estimaciones es que en el año 2050 estén en torno de 780 millones de personas, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo claro de uno de los retos a los que nos enfrentamos, que es ese constante aumento del gasto en salud, ¿no? Si lo pasamos a números, el año pasado se gastó $1 trillón, que se dice pronto, en esta enfermedad, ¿no? El coste se ha multiplicado por 4 desde el año 2000, ¿no? Pero yo creo que lo interesante aquí es que la mayoría de estos costes no se deben al cuidado de la enfermedad en sí, sino a las complicaciones derivadas de la misma, ¿no? Como pueden ser fallos renales, cegueras, infartos, etcétera, ¿no? Es decir, todos estos gastos podrían evitarse si se llevase un control efectivo de esta enfermedad, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante todo esto que hemos comentado, ponerlo en relación con toda la innovación que llega al mercado de nuevos productos y servicios a través de las compañías y que es verdaderamente
espectacular, ¿no? Y uno de los objetivos de las compañías en las que invertimos es hacer el sistema de salud más eficiente, es decir, ahorrar en costes, como venimos diciendo, para hacerlo más sostenible en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, pues mediante el uso de tecnologías digitales, ¿no? Siguiendo con el tema de la diabetes, hay determinadas compañías que han desarrollado unos sistemas de monitorización de glucosa en sangre, ¿no? De tal forma que el paciente es capaz de mantener esa glucosa en unos niveles, digamos, óptimos y que no surjan esas complicaciones que hablábamos antes, ¿no? Pues estos dispositivos tienen el tamaño de una moneda, incluso más pequeños, los llevas pegados al cuerpo y manda información constantemente a través de Bluetooth al teléfono móvil, ¿no? Que mediante un algoritmo es capaz de analizar toda esa información que además se almacena en la nube y el médico tiene acceso a esa información por si hay que hacer algún ajuste, ¿no? Todo esto que parece un poco de ciencia ficción, pues hoy en día es una realidad y vamos a conseguir solucionar esos retos a los que se enfrenta el sector salud de aumento de costes, pero sobre todo vamos a mejorar la calidad de vida y el tiempo de recuperación de los pacientes. Luego también me hablabas de qué aporta el sector salud en cartera, ¿no? Bueno, por supuesto, en Bellevue somos unos plenos convencidos del potencial a largo plazo que tiene el sector salud en cartera. Como dicen los gestores, a 3 o 6 meses nadie tiene absolutamente ni idea de qué es lo que va a pasar, pero como dicen ellos, ponen la mano en el fuego de que durante los distintos ciclos económicos el sector salud es un claro ganador, ¿no? Con lo cual, sí pensamos que estás invirtiendo en un sector que te va a dar mayores rentabilidades a largo plazo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un sector que crece a unos ritmos el doble de rápido que el resto del Producto Interior Bruto de los distintos países, ¿no? Y esto se debe a todos los fundamentales que acabamos de comentar y por lo que se considera el sector salud también una megatendencia, ¿no? También es uno de los sectores que mayores beneficios por acción nos lleva dando los últimos 20 años. Esto no significa que siempre esté en el primer lugar, pero siempre está en el top 3, top 5 y eso al final se traduce en mayores rentabilidades a largo plazo. Luego también, digo, es muy interesante tener sectores que se consideran anticíclicos en cartera, ¿no? Es decir, que el crecimiento no depende de cómo vaya la economía, sino de lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo, que esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Nadie va a dejar de ir al médico o de tratarse un problema que tenga por mucha crisis financiera que haya, ¿no? Ojo, esto no significa que las compañías no caigan en bolsa, ni mucho menos, pero sí nos atrevemos a decir que en términos generales son compañías que sufren menos y recuperan mejor, ¿no? Y ya por último, y con esto acabo la pregunta que me has hecho, Juan, si nos centramos en el momento actual tan volátil y tras las caídas sufridas, actualmente estamos entrando a unas valoraciones tremendamente atractivas que al final lo que hace es que el éxito a medio plazo de la inversión sea todavía mayor, ¿no? Por eso, desde Bellevue a día de hoy, pues animamos a tener sector salud en cartera y animamos a que sea un sector a mirar en el corto plazo. Gracias, Asís. Como bien decías, ¿no? Un sector muy defensivo que siempre viene bien en momentos de gran volatilidad como la actual y que cuenta con drivers de crecimiento muy importantes también. Bien, me gustaría pasar ahora otra vez con Juan Pedro, ¿no? Y hablar de otro de los cambios más importantes y comentados hoy en día, como es la transición energética. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta reorganización de los modelos de producción, distribución y consumo de la energía? ¿Qué perspectivas tenéis en este sentido? Gracias, Juan. Bueno, pues la transición energética y la consecución de una economía baja en carbono es no solo uno de los mayores retos a los que nos estamos enfrentando como sociedad, sino que es un motor muy poderoso de transformación de nuestro sistema económico. Lo decías en la pregunta de que estamos hablando de los cambios más importantes y que están más en la actualidad, ¿no? Y por poner cifras para que tengamos la perspectiva de lo que significa esto, es solo a lo largo del año pasado la inversión anual en transición energética alcanzó los 755 billones de dólares, que por cierto, la mitad de esta inversión se dio en Asia. Esto constituye un nuevo récord y un crecimiento de casi el 30% con respecto al año anterior.
las políticas de los gobiernos, los cambios regulatorios, la preocupación climática, no dejan de alentar toda esta transformación y no tenemos realmente dudas de que va a ser uno de los principales ejes, sino el principal sobre el cual van a pivotar todo el mercado de capitales y la innovación. Que bueno, si hablamos, por ejemplo, de la tecnología climática, esta es una de las áreas que más está experimentando la palabra innovación, ¿no? Esto es un mundo, la verdad, muy, muy amplio y merece la pena detallar a qué nos estamos refiriendo o cuáles son los subsegmentos dentro de la transición energética. Hablamos de inversiones de sectores como energía renovable, como almacenamiento energético, electrificación del transporte y de la calefacción, de hidrógeno, energía nuclear también, captura del CO2, materiales sostenibles. O sea que es muy amplio todo lo que tiene que ver con la transición energética. Pero sí que es verdad que dentro de estos subsectores hay dos que claramente son los protagonistas, que es toda la parte de energías renovables, que incluye energía eólica y energía solar, entre otras. En términos de inversión, esta ocupa sin duda el primer puesto. Estamos hablando de que en el año 2021 se comprometieron 366 billones de dólares y sigue en alza porque esto supuso un 6,5% más que el año anterior. Luego la parte de la electrificación del transporte, no pensemos solo en la creación de coches eléctricos, sino también toda la infraestructura que va asociada a esos coches eléctricos a nivel de ciudad, a nivel de infraestructuras en las carreteras. O sea, porque aquí el objetivo al final es que tú tengas un coche eléctrico y lo puedas de una manera eficiente y optimizada en el tiempo, pues cargar en cualquier sitio para seguir tu camino, ¿no? Si tú sumas la parte de energía limpia con toda la parte de electrificación, estás hablando prácticamente de un 96-97% de las inversiones que he comentado antes, de 755 billones. El resto pues lo componen en el hidrógeno, en la captura del CO2, en el almacenaje, en materiales sostenibles. Y si lo vemos desde el punto de vista, oye, de cuáles son los países que más están invirtiendo en estos sentidos, que evidentemente hay que considerar pues, el tamaño de esos países y la población de dichos países, China es el país en solitario que más está invirtiendo en este sentido. En 2021 comprometió 266 billones de dólares. Esto lo sigue Estados Unidos con 114 y si consideramos a la Unión Europea como bloque, pues también serían 154 billones, lo cual pues son cantidades muy, muy, muy elevadas que van en línea con los objetivos de Net Zero, que son el objetivo adoptado a nivel global para alcanzar precisamente emisiones cero en 2050. Y esto implica que los niveles de inversión necesitan triplicarse, con aproximadamente 2,1 billones de dólares, de los nuestros por año, entre 2022 y 2025. Y después necesitan doblar a una cifra aproximadamente de 4,2 billones entre 2026 y 2030. Con los niveles actuales que tenemos ahora mismo de inversión, hay segmentos que están bien cubiertos, como puede ser la electrificación del transporte, pero hay muchos otros que necesitan un empuje inversor pues adicional. La transición energética es una realidad, está avanzando a un ritmo bastante bueno, a una gran velocidad, pero si queremos conseguir los objetivos que se han marcado en el Acuerdo de París, que implica emisiones cero en 2050, necesitamos que tanto gobiernos, es decir, el sector público, como el sector privado movilicen mucho más capital. Y esto al final es una pista de cara a los inversores para situarse en inversiones que estén relacionadas con toda esta transformación energética de nuestro sistema económico, y es algo de lo que pueden aprovechar, ¿no? Este viento de cola que está teniendo pues, estas inversiones. Como
asset managers y además pertenecientes a uno de los mayores asset owners del mundo, pues nuestro compromiso evidentemente es de alcanzar ese net zero en 2050. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que nuestras estrategias de inversión tienen que estar alineadas con este objetivo y por tanto lo que estamos haciendo es trabajar con las compañías en las que invertimos para pues, apoyar el diseño y el desarrollo de estrategias de negocio que tengan visión en el largo plazo y net zero como objetivo final. Gracias, Juan Pedro, por esa aproximación hacia algo que ya es una realidad, ¿no? La transición energética. Por último, me gustaría otra vez volver con Asís y preguntarle y centrarnos más sobre todo en mercados emergentes, ¿no? Estas regiones en su mayoría presentan una pirámide poblacional estacionaria o estancada con una población más joven que la que puede haber en países desarrollados. Entonces, mi pregunta es, ¿consideras que este puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de invertir en estas regiones? ¿Qué visión tenéis de estos mercados? Sí, muchas gracias por la pregunta, Juan. Como decía antes, nosotros somos unos férreos defensores de la inversión en salud, pero también estamos convencidos del potencial aún mayor que tiene el sector salud en esa zona geográfica, en países emergentes, ¿no? De hecho, somos la única gestora que tiene disponible para inversores españoles y europeos fondos que invierten en países emergentes exclusivamente en el sector salud, o somos también los únicos que tenemos un producto que invierte en el continente asiático exclusivamente en el sector salud. También tenemos un fondo global de salud, pero que sobrepondera países emergentes, ¿no? Con lo cual, como se suele decir, hechos son amores y no buenas razones, vemos potencial en el sector salud y lo demostramos con hechos, con productos que tienen ya más de 15 años de históricos invirtiendo en estos países, ¿no? Luego, además, siempre lanzo esta pregunta a los inversores cuando estoy con ellos, que es ¿cuánto se creen que pesan los países emergentes en el índice de salud, ¿no? Pues obviamente las respuestas oscilan algunos entre un 10, 15, 20, 25%, algunos. Sin embargo, es que el peso de los países emergentes en el índice de salud, no en el índice global, es menor al 4%, es decir, es completamente ridículo, ¿no? Me comentabas antes de la pirámide poblacional de los países emergentes. En la primera pregunta hablábamos de los retos a los que se enfrentaba el sector salud, hablábamos de demografía. Decíamos que vamos a pasar de 6.000 millones que somos actualmente aproximadamente al entorno de 9.000 millones de personas en el año 2050. Pues bien, el 60% de toda esa población se va a encontrar en países emergentes, ¿no? Por poner un dato también, en India a día de hoy ya viven cerca de 1.400 millones de personas, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Los países emergentes aportan casi el 40% de todo el Producto Interior Bruto a nivel global y más de un 60% de todo el crecimiento de ese PIB. Y como decíamos antes, el peso en el índice pues es ridículo, ¿no? También destacábamos antes, muy importante, el envejecimiento poblacional, es decir, se va a multiplicar por 3, va a pasar de 700 millones a 2.000 millones en el año 2050 y la mitad de esas personas mayores de 60 años también se van a encontrar en países emergentes, ¿no? De hecho, solo en China va a haber 500 millones de personas mayores de 60 años para el año 2050, lo cual es una barbaridad, ¿no? También hablábamos de cambios en el estilo de vida que va estrechamente conectado con el desarrollo de las clases medias en países emergentes, ¿no? Y hablábamos también, poníamos el ejemplo del problema de la diabetes, que a día de hoy es un hecho. Pues por dar un par de datos curiosos, el 25% de todos los diabéticos, de esos 530 millones de personas que hablábamos antes, ya se diagnostican en China, ¿no? O, por ejemplo, también siempre le pregunto a la gente, ¿qué país te crees que es el que tiene un mayor número de diabéticos en relación con su población, ¿no? Pues es Qatar, ¿no? En definitiva, que el 75% de toda la clase media el día de mañana se va a encontrar en estos países emergentes y el dinero que se piensa que se va a invertir los próximos años para llevar a cabo ese cambio en el estilo de vida
pues es en torno a los 20.000 billones de dólares, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y luego también, cuando hablamos del sector salud, obviamente hay que hablar de innovación, ¿no? Hay que destacar que en estos países emergentes se está destinando una barbaridad de recursos a modernizar los sistemas sanitarios, ¿no? Y a día de hoy vemos compañías francamente potentes en este sector que proceden de países emergentes que el día de mañana probablemente serán líderes sin ninguna duda y que además están enfocados en mercados locales con un potencial, como el que acabo de comentar, enorme, ¿no? Con lo cual, ya acabo, si queremos incorporar países emergentes en cartera, hacerlo a través del sector salud, por todos esos drivers de crecimiento que tiene a largo plazo los países emergentes, pues tiene todo el sentido del mundo. Gracias, Asís, ¿no? Como bien decías, la importancia de los países emergentes en ese crecimiento poblacional, que al final es uno de los drivers del sector salud. Y por último, simplemente agradeceros vuestra presencia hoy aquí, tanto a Juan Pedro como a Asís. Ha sido un placer y espero veros pronto. El placer ha sido nuestro, Juan. Encantado de haber participado con mi primo Juan Pedro en esta charla tan agradable.